Senador electo de Salvación Nacional, el movimiento político que apoya a Abelardo de la Espriella, ganador de la elección de ayer, Enrique Gómez Martínez. Senador, buenos días. Julio, un cordial saludo a usted, a su equipo de trabajo y a toda su audiencia. ¿Cómo se encuentra? Pues un poco preocupados por la reacción del presidente en el proceso, sobre el proceso electoral de ayer. Ya nos explicó el señor registrador que pues ni más faltaba, un candidato puede poner en duda algunos hechos o denunciar algunos hechos, revisar en el escrutinio jueces, notarios, pues podrán hacer algún ajuste, pero de acuerdo a la experiencia de las elecciones pasadas y las que llevaron al presidente de la República a la Casa de Nariño, los cambios no serán mucho más significativos de lo que vimos ayer. Y al final, pues, si fueran significativos, quedaremos en las mismas. Es decir, que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella irán a segunda vuelta. ¿Con qué diferencia de votos? Pues eso lo dirá el escrutinio. ¿Qué piensa usted de la decisión del presidente de rechazar el resultado? No me parece novedosa. Intentó hacerlo en las elecciones al Congreso de la misma manera genérica y responsable que define de alguna manera la totalidad de sus intervenciones tuiteras y sus intervenciones públicas. Y en el 8 de marzo vinieron con ese fantasma de que había un proceso de error similar al que se experimentó en las elecciones al Congreso de 2022 y no fue así. Abrieron bolsas en todo el país, me refiero, y cuando uso esa expresión, Julio, pues al procedimiento técnico de abrir las bolsas donde están los votos de cada mesa, miles de personas que nadie sabe bien financiadas cómo, y lo vimos personalmente en el caso de Bogotá, en Corferias, en Medellín y en otras ciudades del país, buscando esos fantasmas del fraude y pues una forma de oportunismo político. Que a veces recupera en una mesa o recupera de pronto una comisión electoral, algunos votos puede ser posible, pero nunca cambió para el caso del pacto histórico el 8 de marzo el resultado, y tampoco es cierto que haya podido percibirse en mesa durante las votaciones con reportes ante jurados, que es un mecanismo idóneo a la hora de las elecciones, sobre todo las presidenciales. No hay ninguna evidencia del fraude que supone el presidente Gustavo Petro. Es un señuelo y es parte de una narrativa para incendiar el país. Senador, empieza ahora la cuenta regresiva para la segunda vuelta, que será decisiva para saber quién será el próximo presidente de Colombia. En esta primera etapa, el candidato Abelardo de la Espriella se rodeó de iglesias, de sectores conservadores, y la prensa internacional lo califica como un ultraderechista. Por el discurso de anoche parecería que el candidato de la Espriella se está radicalizando un poco. ¿Usted cree que esa estrategia es suficiente para poder ganar esa segunda vuelta, teniendo en cuenta que hay algunos que tienen preocupaciones, sobre todo los del centro, frente a lo que representa el candidato de la Espriella? Pues yo lo leo diferente, y obviamente quienes ponen las etiquetas son los que tienen que responder por ellas. Yo no puedo estar en el rol de explicar lo que otras personas dicen respecto del doctor Abelardo de la Espriella. Creería yo que si un presidente como Gustavo Petro y su candidato, apoyado de manera absolutamente descarada desde el gobierno, violando todas las disposiciones legales colombianas, dice que va a desconocer los resultados de la elección presidencial, eso es bastante radical, y creo que la respuesta de Abelardo de la Espriella ayer fue radical en pro de la defensa de la Constitución, en pro de la vigencia de las normas electorales y en respaldo a la registraduría. Entonces no creo que haya ningún cambio significativo de discurso en la intervención, de por cierto recomendable a todos los oyentes, del doctor Abelardo de la Espriella ayer en el Malecón del Río, sobre el río Magdalena, porque creo que demuestra bien su compromiso democrático frente a quien no lo ha tenido. Entonces, si en el centro puede haber una preocupación, es precisamente hacia el hecho de que termine la democracia en un desconocimiento abierto, ostensible, infundado del proceso electoral y en violación de la Constitución y la ley. Y ese llamado no es un llamado que tenga calificación ideológica. Y creo que en ese sentido Abelardo va a capturar muchísimos más votos de quienes están aterrados de esta nueva realidad política.
Senador electo, pero precisamente en línea de lo que le preguntaba Marcela, quiero conocer su opinión, senador, sobre esta frase, y abro comillas: una campaña machista, homofóbica, con falta de responsabilidad para gobernar. Así calificó Juan Daniel Oviedo el triunfo de Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es su opinión? Pues creo que Juan Daniel ha hecho la victimización en su proceso político casi que el leitmotiv, la herramienta de todos los días, y pues realmente creo que no solo no tienen fundamento sus afirmaciones, sino que de manera, diría yo que masiva, brutalmente masiva para la fórmula de la cual él hacía parte, pues se han rechazado completamente esas arandelas y ese tipo de motivaciones para hacer la política. Aquí Colombia enfrenta unos problemas gravísimos en el orden público, en las finanzas públicas, en la destrucción de la salud intencional por parte de Petro. Y tenemos un detallito que sería bueno que los oyentes lo tuvieran en cuenta. El presidente en ejercicio dice que va a acabar con nuestra democracia. Esas son cuestiones de fondo. Las sensibilidades o las maneras de hacer política del candidato eterno a la alcaldía de Bogotá creo que no son objeto real del debate político. Centrémonos en lo que es determinante: 540 municipios en manos de la guerrilla, o 350.000 hectáreas de coca sembradas, o el mayor volumen de extracción ilegal de oro en la historia de Colombia, con brutal destrucción ambiental y brutal afectación de las comunidades. Y resulta que lo que es relevante es lo que diga, opine o sienta Juan Daniel Oviedo. No, el señor Juan Daniel Oviedo es una persona que en su oportunismo político quiere aprovechar incluso la derrota para seguir supuestamente generando dardos con los que cambia la opinión pública y el destino del debate electoral. En realidad, pues es irrelevante como resultado lo que él obtuvo y lo que él aportó a su fórmula. Tal vez fue más disociación y destrucción que experimentó realmente senador, ese proceso electoral. Senador electo, pero yo le quiero insistir también un poco en la manera como el candidato de la Espriella ahora, bueno, o puede que no quieran hacer eso porque les parece que eso no se necesita, se quiere acercar al centro. Usted dice que nos olvidemos un poco de Oviedo y sus declaraciones. Vuelvo a dos frases de Abelardo de la Espriella: Petro, Cepeda, par de delincuentes; Petro, delincuente miserable; Cepeda, heredero de las FARC. No era posible, senador electo, hacer esa misma declaración, pero espéreme, le pregunto, ¿no era posible hacer esa misma declaración rechazando las afirmaciones del presidente Petro sin necesidad de estos insultos que sin duda favorecen a su base, que estaba ayer en Barranquilla, pero que tal vez no van a traer otros votantes? Perdóneme, un insulto, sí, es una injuria, un atentado a la dignidad personal de una persona. El presidente Gustavo Petro tiene más de 130 denuncias activas y frenadas intencionalmente mediante sobornos en la Comisión de Investigaciones de la Cámara. Y todo el país lo ha visto violar sistemática, permanente y diariamente las normas que le impiden entrar e interferir en el proceso electoral a favor de un candidato. Eso es un delito. En Colombia es un delito para el presidente y para cualquier otro funcionario público. Y el señor Iván Cepeda sube a la tarima intencionalmente funcionarios del gobierno, usa recursos públicos, está denunciado por ello y tienen institucionalmente frenados las acciones judiciales que corresponden para la investigación de esos delitos. Nadie en Colombia puede razonablemente negar que Petro ha violado la legislación electoral, no una vez, decenas o cientos de veces, abierta y ostensiblemente al aire, con sus twitters, en entrevistas, en atarimazos de todo tipo que son falsas acciones gubernamentales, y en el uso desbordado que beneficia, entre otros, a medios como este, de la publicidad estatal, que ayer estuvieron transmitiendo publicidades públicas del gobierno de Gustavo Petro con claro alcance electoral durante toda la jornada electoral. Petro delinque y es, por lo tanto, un delincuente. Esa es la única forma de llamarlo. Lo demás es un eufemismo de acomodo de quien recibe la publicidad. Lo demás es un eufemismo de quien está en esa candidatura y quieren taparle, como lo hace el señor ministro Armando Benedetti, que es otro delincuente, taparle a la opinión pública colombiana los delitos y violaciones que están cometiendo. Y el pueblo no es pendejo. La ciudadanía mira esa clase de interferencia con los contratos de prestación de servicios, con las entregas de falsos títulos de tierra
guerra en pleno proceso electoral, con las iniciativas previstas y propuestas en la televisión que nunca antes habían existido y que nadie sabe si son reales, pero que sirven para interferir en el proceso. Lo grave y que no se puede ocultar ni se debe matizar es que el actual gobierno quiere violar las reglas del juego democrático e impedir la alternancia del poder. Entonces, senador, si le estoy entendiendo bien, ya que se ha referido usted a los medios de comunicación, los medios, las empresas que reciban pauta comercial están obligadas a tratar a Gustavo Petro como un ladrón. Oiga, yo lo que sí me sorprende, Julio, y sería muy bueno que miráramos el pico de pauta, sobre todo en la última semana electoral o de decisión electoral, que todos los estudios del mundo y en Colombia dicen que es donde se forma el convencimiento determinante del elector, pues han tenido un pico monumental. En las unidades es decenas de miles de millones de pesos invertidos por la coordinadora de prensa que es RTBC y otras entidades para tratar de influir de manera indirecta o directa en el proceso electoral. Y asimismo, cuando se ven entidades públicas involucradas en este tipo de actos prosélitos, esos funcionarios públicos deberían denunciar que están siendo obligados a promover y a seguir la campaña de Iván Cepeda, como hemos visto sino varias veces. No me está contestando. Público, o usted como periodista sabe que se está usando la publicidad pública para con recursos y de los impuestos de todos los colombianos, se está usando para direccionar el debate electoral, debería tener una cortapisa moral básica y advertir, oiga, esto es publicidad política pagada por el gobierno en favor de tal candidato. Y qué distinto sería para el oyente si oyera esa nota antes de oír las alabanzas a un gobierno que hoy tiene sumido en la pobreza, la violencia, la destrucción institucional y en la quiebra fiscal a toda Colombia. Pero no lo oímos. Y claro, los receptores de la posibilidad, pues hacen su negocio válido, eso es posible porque hay libertades, pero esas libertades terminan acabándose cuando la prensa, entre otras instituciones como la rama jurisdiccional, como quienes son miembros y servidores públicos, permiten que este gobierno de Gustavo Petro siga interfiriendo en el proceso electoral, lo cual es de suma y terrible gravedad y nos puede llevar a ese escenario que precisamente, entre otros, es el que va a permitir el triunfo de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Es el escenario donde todos los colombianos, sin distingo de su ideología, van a decir, oiga, un momentico, frenemos aquí a Iván Cepeda porque van a acabar la democracia, lo quieren hacer, lo están haciendo y obviamente no tiene reversa. Una dictadura, ninguna dictadura tiene ningún tipo de reversa ni de redención y por eso es una hora y una lección tan grave para toda Colombia y por eso es nuestra propuesta clara y contundente de adherirnos a la Constitución de 1991 en la defensa actual y futura del proceso democrático, Julio. Es que no me queda claro la misión de los periodistas con la independencia que tengan las empresas. Es decir, los periodistas aquí y en cualquier otro medio somos empleados. Las empresas hacen negocios comerciales, reciben pauta. Y usted lo que nos está pidiendo es que, por cuenta de sus respetables opiniones, los periodistas usemos calificativos con los clientes, o sea, con cada uno, es decir, entonces... Si usted cree, Julio, le quiere decir a su audiencia que cree que Gustavo Petro no ha delinquido interfiriendo en el proceso de electoral colombiano, tanto en Congreso como ahora, regalando tarimazos, haciendo pauta policial, pues dígaselo a la opinión pública, pero uno de los problemas que sí tiene la prensa tradicional y que pierde audiencia diariamente ante las redes es que no dice las cosas como son. Yo la estoy diciendo, agradezco la oportunidad que me da. No, pero es que usted está faltando a la verdad. Escuché en el día de ayer 6 publicidades del Estado encadenadas, una pegada a la otra, entre las 8:30 y las 9:30 que me dirigía a mi puesto de votación. No tengo ni idea, yo no vi esa. Yo estaba aquí a las 8 yo estaba aquí a las 8:30 y yo no vi 6 comerciales seguidos. Transmitiendo al aire. Entonces, a toda la ciudadanía sí le parece como no tengo ni idea qué emisora estaba oyendo, pero eso no pasó aquí. Pero igual, don Enrique... Además, por ley de garantías, el gobierno no puede pautar.
Pues en sí los lo medios. hace, pero sí lo hace, mire usted, no me va a decir que no pautó ayer. Ayer no sonaron 6 comerciales seguidos acá, y si llegaran a sonar, ese no es problema nuestro. Diríjase a la diríjase a la gerencia de Caracol. Yo encajo y yo entiendo que Caracol encaja sus recursos porque ese es su negocio y por eso es un país libre y la gente hace lo que quiera y su actividad económica es vender publicidad. No sonaron 6 comerciales y lo que usted está omitiendo, si nos deja hablar, don Enrique. Le voy a dar las referencias de los comerciales. Le voy a dar las don Enrique, de los comerciales. Aquí no sonaron 6 comerciales seguidos. De la reforma agraria, ¿cómo era de buena la reforma agraria? No, eso sí. Y hay comerciales también. Y hay comerciales de Abelardo, y hay comerciales de Fajardo, y hay comerciales de todos. Institucionales del Estado pagados con nuestros impuestos, coincidencialmente, todos pautados a la hora en que abrían las mesas de votación. Y claro que distorsiona el resultado electoral. Y usted prende la televisión colombiana. Usted está faltando a la verdad de una manera monumental, claro senador. Se pone senador. Pues eso es mirar las continuidades. Con mucho gusto las vamos a mirar y espero que tenga la misma valentía de corregir su imprecisión. Senador, para evitar que frenara a Gustavo Petro. 6 comerciales seguidos del gobierno aquí no pasaron. Y otra cosa que usted obliga, pero escuche, senador, usted acaba de decir algo. Senador, yo no saco las publicidades y por favor escuche, yo no saco las publicidades. Esto es una empresa privada que pauta el que quiera y la empresa acepta los comerciales. Gracias a Dios, aquí no sonaron 6 comerciales seguidos del gobierno ayer ni nunca. Eso es falso. Bueno, y lo otro que usted senador, y que nos cuente cuánto los medios públicos y los medios privados han pautado, senador, pautas del gobierno. Usted está omitiendo otra parte importante, pero es que como no deja hablar, usted está omitiendo algo importante, senador. Es que aquí se ha denunciado y se lo preguntamos al propio procurador, todas las investigaciones que ha hecho la Procuraduría por indebida participación en política de los funcionarios del gobierno. Al presidente de la República, explicó el procurador, lo debe investigar y únicamente lo puede investigar la Comisión de Acusaciones. Entonces, dijo el procurador, usted lo que debe referirse es al Consejo. No era una intervención del funcionario público en política, ¿recuerda esa entrevista ayer? Sí, yo estaba escuchando. Senador, entonces está usted dándome la razón. Es que nosotros aquí hemos cuestionado la participación en política del presidente. Ni más faltaba. Se lo dijimos a él en una entrevista acá. Pero ese pedazo usted lo olvida. Y le voy a recordar otra cosa. Que si usted tiene una denuncia con respecto a la conducta de la pauta del gobierno, que yo no sé ni siquiera quién la ordena, dirija la queja a la autoridad competente, pero no pelee con los periodistas que somos empleados. Nosotros somos empleados, no somos socios. Pero además, Julio, si me permite también el senador, Julio, hay que recordarle también a usted y a la opinión pública. Senador, son válidas. No, pero permítanos, por favor, porque usted está también cuestionando nuestro trabajo y lo mínimo es que nos permita intervenir. Sí, es muy válida. Ya lo ha dicho 6 veces. Es muy válida, senador, pero usted no puede olvidar ni la opinión pública que en esta emisora, y en este caso, creo que senador, no es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Imposible hablar con una persona que no escucha. Senador, el principal escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, con el cual usted y muchos han hecho política y han cuestionado al gobierno, nació de una investigación periodística de este medio, el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Así que, por favor, así como está cuestionando un tema que no tiene que ver con nuestra competencia como periodistas, pues también refresque un poco su memoria y acuérdese que aquí hemos cuestionado permanentemente al presidente. El flujo monumental de publicidad que han recibido los medios tradicionales en el proceso electoral deba ser registrado por el CNE como una interferencia también en política. Creo que es una investigación razonable y la vamos a hacer. Yo tengo un compromiso usted se debe quejar.
con Juan Lozano, pactados del viernes, entonces voy a acudirle a su competencia. Un saludo a la audiencia y gracias por la oportunidad. A usted, muchísimas gracias.